¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos en Cristo Jesús. De todo corazón deseo, en cada enseñanza, en cada día que Dios me permite su luz, en cada día que Dios me permite este privilegio, que la gracia y la paz estén con todos ustedes, de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Cristo Jesús. Así, benditos hermanos y benditas hermanas, he orado por todos ustedes. Hermana Piyama, un abrazo fraternal. Hemos orado y estamos orando por usted y su familia, sobre todo el gozo de que estemos en un mismo sentir, de que la bendita palabra se comprenda conforme a la luz y a la santidad que nosotros tenemos, que es una riqueza. Hermano Evaristo Nieves, allá en la isla de Puerto Rico, un abrazo también, un beso fraternal, bendito hermano. Y a todos en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra, ya sea por este medio o por cualquier medio de sus santos, que la gracia y la paz estén con ustedes. Continuemos con Salmos 27, benditos hermanos y benditas hermanas, versículo 10, enseñanza número 36. Vuelvo a repetir, Salmos 27, versículo 10. Entonces, en este salmo bendito, a los que van dando un seguimiento, veíamos ayer de la oposición siempre, de el peligro que nosotros tenemos mientras estemos en la luz, mientras estemos en la cruz, y la humildad de pedirle a Dios protección y saber y tener la plena certeza de que Dios nunca abandona al justo. Por eso dice, y recordemos el 9, aunque lo veímos para poder concordar el 10. En el 9 dice, no escondas tu rostro de mí, Señor. No apartes con ira a tu siervo, que ayer lo vimos. Mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y dice en el 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Y sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque aquí no habla de un padre o de una madre que tiene un hijo y lo abandona en la calle o lo regala, hablando de los del mundo, no. Siempre que la bendita palabra nos habla del fruto como cristianos, lo que vamos a padecer como pueblo de Dios, no los del mundo. No si yo nací y me abandonó mi madre, mi padre, porque recuerde que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, o sea, Dios se alejó. Así que hay muchos niños, o más bien casi todos los niños, nacen sin Dios. Y de igual manera, un padre o una madre mundano, gentil, que abandona a su hijo en la calle o lo deja, no habla de eso. Habla de un cristiano verdadero, de un siervo. Ahora, ¿por qué razón me puede dejar mi madre o mi padre? Bien, ya como una profecía, bendito hermano y bendita hermana, en el camino de Dios, el pacto para los padres sobre los hijos es instruirlos en el camino. Mire, los hijos son prestados, para empezar, no son de nosotros. Si yo tengo un hijo con mi esposa, en el cristianismo es malo decir mi hijo, es mío, yo lo tuve de mis entrañas, no. Dios es el criador. Él, desde el vientre, desde antes de ponernos en el vientre, Él ya nos había predestinado en este camino. Ahora, los hijos son de Dios y yo como cristiano, por la misericordia de Dios, sé por medio de Dios que me va a pedir cuentas si me prestó un hijo, 2, 3 hijos, y me los prestó en este planeta Tierra para instruirlos en el camino de Cristo Jesús. Ahora bien, si yo
como este servidor suyo o como cualquier otro servidor. Fuimos llamados del mundo y nuestros padres no tenían conocimiento de este camino, tenían otras creencias como yo las tuve, pero vuelvo a repetir, yo fui llamado primeramente y en el momento en que yo decidí aceptar el pacto, tomar la cruz, que ya hemos visto eso, y mis padres no lo entendieron, no lo concibieron, no tuvieron el razonamiento de lo que es este camino y trataron de ser oposición para dejar la cruz o para señalar cosas que por hacer la voluntad de Dios, un enojo, mostrar un enojo, pues entonces, así como el mundo nos aborrece, no habla nada más de vecinos, primos, habla inclusive muchas veces de los padres. Por eso también la bendita palabra dice en el Nuevo Testamento, el que ame más a padre o a madre más que a mí, no es digno de venir en pos de mí. He venido a poner espada para que los enemigos del hombre sean los de su propia casa. Ahora, cuando dice eso, pues dice amarás a tu padre y a tu madre. Entonces se puede contradecir la Biblia, que no se contradice, esto es para los que no tienen el espíritu y entendimiento. En el Nuevo Testamento habla precisamente de un padre o una madre que no está en este camino o que crea estar en este camino pero no tiene el entendimiento, como dice también en Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. Entonces, si un padre o una madre o quien sea, esposa, hijo, me quiere apartar del pacto, de la cruz y una muerte total y me critica y me señala, pues entonces hay un aborrecimiento, no puede haber una comunión. Entonces, mi padre y mi madre me van a dejar por mis ideologías, por lo que Dios ha puesto en mi corazón, por estar en una cruz o viceversa, también los hijos, ¿verdad? Pero bueno, fíjense, aunque mi padre y mi madre me dejaren por ser cristiano, por estar en la cruz, con todo, Jehová me recogerá. Él no nos abandona. Es un Padre fiel, claro, siempre y cuando nosotros estemos en este camino, porque sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos pruebe en todos los sentidos, ¿sí? Y recuerde, amar más a un padre o a una madre, recuerde que amar es obedecer y sujetarme a alguna idea que me dé. Entonces, tengo una voz por parte de un padre o de una madre que no conoce este camino y tengo una voz de mi Creador y de Cristo Jesús. ¿A quién le voy a hacer caso? Ahí está. Entonces, si yo le hago caso a Cristo Jesús, me van a dejar muchas veces, no siempre, ¿verdad? Pero con todo Dios me recogerá. Dice en el versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Ahora, toda buena dádiva, la luz, la vista espiritual, el oído espiritual, todo viene de Dios. Y teniendo su bendita presencia y teniendo a Cristo Jesús, entonces Dios nos puede enseñar. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y efectivamente, mira, hermano y hermana, analicemos, meditemos el por qué Dios nos deja escrito esto. Porque hay muchos caminos que parecen derechos al hombre. Pero ¿por qué Dios no les muestra el verdadero camino? ¿Por qué Dios no les enseña el camino que es Cristo? Porque alguna ocasión Cristo dijo así, y está plasmado en la Biblia. Cristo Jesús dijo, para poder conocer al Padre primero deben de conocerme a mí. El que no cree en mí no puede conocer al Padre ni llegar al Padre. Entonces, en el momento de decirle, enséñame,
Oh Jehová, el camino es, Señor, permíteme y enséñame conocer a Cristo. Conocerlo, porque Jesús dijo, ejemplo les he dado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, sí, lo que es San Mateo, lo que es Marcos, Lucas y San Juan, que son benditos evangelios, por medio del Espíritu, y si Dios quiere, dependiendo mi corazón de santidad, no de hipocresía, y que Dios conozca que tengo un corazón con hambre, con temor, con sed de justicia, entonces Dios quita el velo y nos puede enseñar y nos puede dar a conocer a Cristo. Y si usted conoce a Cristo, gloria a Dios, conoce el camino para ir a la vida eterna. Por eso es, enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud. Y así vuelvo a repetir, Dios nos dejó ejemplo, nos dejó las huellas con Cristo Jesús para poder seguir, para poder ir por esta senda, porque Cristo Jesús fue recto. Y en pocas palabras, el camino, el ejemplo de Cristo es amar a Dios por sobre todas las cosas. Cristo Jesús dice la palabra que se hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz y se humilló a sí mismo ante su Padre. Y número 2, Cristo Jesús amó al prójimo porque dio su vida por nosotros, dio su sangre y vino a enseñar. El que tenga oídos escuche, el que tenga vista es porque Dios se la concedió. Y usted sabe entonces que la mayoría de los que se autodicen cristianos no tienen la vista, no se les ha enseñado, tienen un velo, porque no hay uno, o habrá algunos, muy pocos en el mundo, que verdaderamente caminen o imiten a nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerde, bendito hermano, hay que pedir, hay que rogar, hay que suplicar, porque nos estamos jugando la vida eterna, nos estamos jugando un dolor eterno y una recompensa eterna que no tiene imaginación ni comprensión. Dice en el 11, perdón, guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y efectivamente, porque ya hemos visto, mi enemigo es aquel que prefirió la carne, aquel que no tuvo fe, aquel que fue engañado. Eso ya lo hemos visto a los que han dado un seguimiento y el por qué se vuelven mis enemigos. Recuérdense, lo voy a volver a explicar para que no haya ninguna duda. Bíblicamente Dios nos enseña que nosotros somos instrumentos y que se nos ha dado un libre albedrío para escoger nosotros voluntariamente, una vez que se nos presentó el Evangelio, quién quiere operar mi vida. Si yo sé que si peco, Dios me dice muy claramente que el Espíritu se aleja de mí, quedo muerto, que es alejado, y me entra un enemigo, un espíritu contrario, para gobernar mi vida. Entonces, así está la ley, así está escrito. Y si yo practico el pecado, si soy incrédulo, si no quiero que me rasquen el oído, o me conformé con alguien que llegó como ángel de luz y me engañó, y yo fui incrédulo a la cruz y se me hizo dura la palabra, entonces en ese momento me vuelvo de las tinieblas y dejo de ser luz, porque la luz es la presencia de Dios. Y obviamente esa es la guerra. El adversario de Dios es el diablo y los ángeles caídos. Y está escrito en la ley, no a los que nunca han conocido, no a los que nunca han entrado por la puerta del redil, no, ya es un castigo, una maldición que está escrita a los que hacen afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, yo le digo, Señor, alúmbrame, Señor, enséñame tu camino a causa de los que me quieren engañar, a causa de los que vienen disfrazados de ángeles de luz, diciendo que son cristianos, que tienen iglesias, que
que no son ellos, sino son construcciones, y que vienen y me tratan de decir que esto es legalismo, que Dios es amor, que Dios, líbrame, Señor, enséñame. Porque si Dios me enseña su camino y me guía, entonces van a venir a tratarme de engañar y yo les voy a decir no. ¿Por qué era? Porque me enseña Dios el camino. Pero recuerden, hay un precio para que Dios le ame, para que le enseñe. Y el precio es creer, el precio es practicar los mandamientos de Dios. Y sí, como le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, bienaventurado aquel varón que cree, que no se jacta de tener conocimiento y que diga, no, a mí no me van a engañar, a mí es muy difícil que me puedan engañar. No, bienaventurado el varón que se humilla, cree y teme, porque este varón que era un rey, este varón que tenía mucha sabiduría, este mismo está diciendo, enséñame, Señor, enséñame, porque también en estos últimos tiempos, como le he dado yo testimonio, bendito hermano y bendita hermana, conozco por medio de los medios, porque yo en el discipulado me metí a escudriñar por libros, por DVDs, cuando me tocó a mí, en mi época, todavía estaba el DVD, y descubrí algunos representantes, algunas enseñanzas bíblicas de hace 20 o 25 años, de algunos que estuvieron bien en su momento, como Marcos Witt, como Armando Alducin, como varios que estuvieron bien y enseñaban, pero después cambiaron la gloria del Señor por las riquezas. Pero ¿cómo cayeron ellos? Ellos tenían mucho conocimiento que Dios promete a los que están en la cruz. Y me he quedado maravillado de cómo hablan en contra hoy de la verdad, del verdadero camino, cómo los ha dejado Dios y cómo predicaban una cosa y luego predicaban otra. Un verdadero profeta nunca predica una cosa y dice, ay, me equivoqué, ahora voy a predicar esto. No, un verdadero profeta que no peca siempre va a predicar la verdad. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, estos pues se dedican a engañar, y estos que yo les digo que estuvieron alguna vez en la verdad fueron engañados, teniendo toda esa sabiduría. Por eso el temor, por eso el estar humillado, por eso el estar orando, el estar pidiendo. Y recuerde, lo que estamos aprendiendo es qué nos conviene pedir en este camino. Dice en el versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Ahora, Señor, como le dije, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Bueno, en el Antiguo Testamento era matarlos físicamente. Ahora, como una sombra de lo que ha de venir, ¿cuál es la voluntad de ellos? Que seamos como ellos, que hagan un prosélito y lo hagan doblemente hijo del infierno, que me convenzcan a que la prédica y el pacto de una consagración, de una muerte total al mundo, de padecer juntamente con Cristo, a tratarme de convencer que eso no, que eso es legalismo, que eso es extremismo, que eso es fanatismo. Tratarme, y la voluntad de ellos es que si yo me bajo de la cruz, me van a decir, qué bueno hermano que despertó, bienvenido a la puerta ancha, bienvenido a la apostasía. Entonces, la voluntad de ellos es que yo sea carnal el día de hoy, y es matarme espiritualmente, porque hoy no es a mi cuerpo, hoy es espiritual, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Si yo soy un ser espiritual y desobedezco, me convierto en un ser carnal. Por eso dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos. Ahora, testigos falsos.
el hermano destruye familias, el hermano no tuvo una escuela teológica, el hermano qué cobertura tiene. Y son testigos de que dicen, está pecando, pero son falsos. ¿Por qué falsos? Porque no pueden abrir la palabra y decir, hermano, usted está transgrediendo este versículo y no torcerlos, porque ya le he dicho, a mí me han tratado de levantar falsos torciendo las escrituras. Ya le di algunas experiencias y cómo usaban unas citas bíblicas torciéndolas totalmente para decirme pecador. Y son testigos falsos porque no me pueden decir, tú estás pecando por esto y por esto, y con citas verdaderas. Entonces, se levantan testigos falsos para tratarnos de convencer de que estamos en pecado, de que no estamos en la verdad, a ver si nos engañan con eso. Se han levantado, por eso dice, enséñame, Señor. No, que no me engañen, Señor. No quede yo como ellos. Por eso recuerda lo que acabamos de ver en los versículos de arriba. Enséñame, Señor bendito, el camino de la verdad. Porque me pueden engañar, me pueden confundir. Y un testigo falso es decir, a mí me han dicho, por ejemplo, que es pecado que yo esté enseñando a dejar totalmente el mundo, a consagrar a nuestros niños a Dios y a Cristo. Me han dicho que yo peco al enseñar que somos extranjeros, que somos peregrinos. Me han señalado pecado, pero falso. Bien, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Sí, simbólicamente. ¿Cuál es la crueldad? Bueno, un hombre cruel mata y ellos buscan nuestras vidas, como lo hemos visto en Proverbios, en Salmos, en Hechos. Buscan nuestras vidas espiritual, tienen el fruto del diablo. Son crueles y no descansan. Recuerden el libro de los Hechos, cuando Pablo lo perseguían de ciudad en ciudad. Y él sí, de una ciudad se iba a otra. ¿Quién lo perseguía? ¿Quién quería su vida? Pues los adversarios, los que iban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 13, hubiera yo desmayado, Señor, si no creyese que veré la bondad de Jehová. Fíjense bien, vamos a meditar esto. Una riqueza que Dios nos ha dejado es la fe. Al que ha trabajado y el que la ha ejercitado. Quiere que le diga y le hable un poquito de la fe, aunque ya lo había hecho yo anteriormente, porque también este tema de la fe está muy mal comprendido. Bien, la fe es la certeza, es la seguridad de creer a Dios, a las promesas que no veo y ser acreedores por una acción que me pide Dios. Eso es la fe. Ahora bien, empiezo yo como un granito de mostaza con la fe cuando se me viene a predicar el 1% de la sabiduría de Dios en toda la Biblia, que es el Evangelio. Y digo el 1%, porque si no creo en ese 1% que es el Evangelio de las buenas noticias de salvación, no puedo ser acreedor a todo el conocimiento que viene en la Biblia. Para poder ser acreedor a la sabiduría y a este camino, necesité primeramente, cuando vino alguien, creer en el primer mensaje, creer que entró el pecado por un hombre al mundo y que yo no vi. Creer que Dios se separó del ser humano y que yo no vi. Creer que el ser humano murió y que Dios se separó de ellos. Y creer que Satanás gobernó al ser humano con una mentira. Creer que Dios envió a Cristo Jesús para libertarme de ese sueño,
de esa muerte? Creer que Dios me va a perdonar si yo decido voluntariamente apartarme de todo el mundo y tomar mi fe. Ahora, yo no veo nada. Yo no veo las promesas. De hecho, yo no veo que en el bautizo vaya a recibir el Espíritu Santo. Yo no veo que Dios me vaya a adoptar. Pero lo creo porque el único libro de Dios es la Biblia en todo el mundo. Y todos tenemos conocimiento que la Biblia es la palabra del Todopoderoso. Hasta los que tienen otras religiones. Bueno, el creer en ese paso empezó con el primer mensaje que me dio Dios. Empecé como un granito de mostaza que fue sembrado. Y dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú podrías hacer el árbol más grande, que ahorita le voy a explicar, ¿verdad? El más grande del huerto, donde llegan las aves a anidar, donde vas a dar sombra, que habla del ministerio. Ahora bien, ya entré, ya tuve esa chispita. Y ya vi que Dios, porque yo se lo digo como testimonio, cuando yo me bauticé, a los 3 días, 4 días, sentí una alegría, un gozo, un cambio. Empecé a sentir una libertad, empecé a sentir algo dentro de mí. Gozo, alegría. Y estaba yo en una situación, en ese entonces, bastante complicada. Ahora, si lo primero que me dijo Dios me lo cumplió, empecé como discípulo a venir a su palabra y me empezó a hablar de sacrificio, de que todo lo que hacía era malo. Y me empezó a decir qué era lo que tenía que practicar y hacer nuevas cosas que yo nunca había hecho y empezar a dejar esa vana manera de vivir. Ahora, detrás de cada mandamiento o de cada sacrificio que Dios me pedía alejarme, había una promesa de crecimiento, de poder, de sabiduría, de luz. Empecé a hacer, y no luego da Dios cuando empieza a hacer el primer mandamiento, sino que una vez que lo practica y ve Dios que verdaderamente sacrificó y está practicando ese nuevo mandamiento, 2 o 3 meses, ¡bum!, Dios le da. Y uno empieza a ver su cambio, empieza a ver una transformación, empieza a ver las promesas de Dios. Y así yo digo, bueno, si Dios me ha dado y me está pidiendo ahora cada vez más la palabra, cosas más grandes de sacrificar, ¿por qué no lo voy a hacer si estoy comprobando hasta alcanzar el tamaño del varón perfecto, que es tener un ministerio? Pero eso depende de cada uno trabajar. Yo no le puedo decir al Señor, dame fe, Señor bendito, ¿no? Para creer, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo le voy a decir, oye, Señor, pues qué injusto eres. ¿Por qué a tal no le diste fe? No. ¿Sabes qué, hijo? A todos les di un libre albedrío. Para creer o no creer. Y ya depende de cada uno. Ahora, fíjense bien lo que dice aquí. Se han levantado contra mí testigos falsos, Señor, y los que respiran. ¿Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios? Ahora aquí, estamos hablando de alguien que ya alcanzó una estatura espiritual. Estamos hablando de un siervo, de un apóstol, maestro, profeta. En el Antiguo Testamento como una somos un rey. Ahora, pongo como ejemplo, lo que a mí me sostiene bíblicamente es estar con la mirada bien puesta, como viendo al invisible, de tanta afrenta, de tanta oposición, de tanta apostasía. Yo, si no hubiera esa promesa que hay en el cielo, ya hubiera desmayado. Ahora, palabra desmayar, ¿qué es la palabra desmayar? Sí, médicamente, la mayoría de los casos, el desmayo viene o es una defensa del cuerpo. Dije la mayoría, no siempre, ante un dolor muy fuerte,
como un parto a una mujer, un dolor de muelas, cuando en aquellos entonces no había una anestesia como hoy. Bueno, el desmayo era un descanso a un dolor muy fuerte. Ahora, este dolor que Cristo Jesús dijo que el mundo nos iba a aborrecer y que el que no padeciera juntamente con él y que el que no iba a la guerra y fuera cobarde no iba a poder entrar al reino de los cielos, y dijo: ánimo manada pequeña, yo he vencido, no desmayen, velar. Entonces, una de las riquezas que Dios me ha tenido es la fe y la esperanza, que es el yelmo de la salvación, de la vida eterna, como estos varones que nos habla en Hebreos 11, que fueron aserrados, fueron perseguidos, fueron vituperados, pero ellos se sostuvieron como viendo al invisible y lo dejaron todo porque tenían puesta la mirada en el galardón. De igual manera, recuerde, yo siempre le he tocado esta cita bíblica de mi hermano Pablo, el apóstol Pablo. Cuando Dios da la enseñanza y que Pablo habla de la resurrección y dice: si no hubiera resurrección, si yo no tuviera esa esperanza, pues comamos y bebamos. ¿Por qué estoy peleando con fieras? ¿Por qué estoy en naufragios? ¿Por qué estoy en peligros de los de mi nación, de los gentiles, en desnudez, con hambres, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque si no hay resurrección, mejor comamos y bebamos. Y sí, cuando uno ya alcanzó el nivel de la estatura, mediante la fe, mediante el amor de Dios, la estatura del varón perfecto, que es el ministerio. Ahora, el segundo paso, yo ya comprobé que Dios es veraz, el otro es el que estoy esperando, la llegada de Cristo Jesús. Y a pesar de la oposición, a pesar de que si mi madre o mi padre me dejaran, a pesar de que se juntan mis enemigos, a pesar de estarme quedando solo en estos últimos tiempos, a pesar de ello, yo no dejo de poner la esperanza en ese galardón que me ha mantenido, claro, primeramente con el Espíritu Santo, para no desmayar, para no bajarme de la cruz, con simbolismos. Porque la bondad de Dios es verlo algún día, es ser transformados, es tener la imagen de Él. O sea, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. Porque allá arriba no va a haber ningún muerto. Aquí, mientras estemos en el planeta Tierra, estamos conviviendo muertos y vivos, hablando espiritualmente. Pero cuando baje la ciudad celestial que está prometida bíblicamente en la palabra de Dios, no va a haber ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios. No va a haber ninguna persona en carne. Todos vamos a ser seres vivientes. Entonces, esa bendita promesa es el yelmo de la salvación. Y sí, dice la bendita palabra, ¿verdad? Y nos dice: cuando vean a un hermano que falto de ánimo por este tipo de circunstancias, ¿verdad?, que porque lo dejaron sus padres, porque lo atacaron, porque pues se está quedando solo, pues denle ánimo, ánimo con el yelmo de la salvación, denle ánimo, diciendo: hermana, bienaventurado que estás padeciendo, lo dijo Cristo Jesús, que el mundo nos iba a aborrecer, pero bienaventurado el que padezca, porque va a recibir, y le damos ánimo, y eso sirve muchas veces para no desmayar. Dice en el 14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y aquí está el consejo de Dios por medio de este sabio, que fíjese lo que está diciendo, ¿va? Agrada a Jehová, no te dejes engañar, no vayas a hacer la voluntad de los enemigos, no, agrádalo. Y recuerde, agradar a Jehová, que es, primeramente, sin fe no puedo agradar a Dios. Estando en la carne, tampoco puedo agradar a Dios. Y haciendo todos sus mandamientos mediante la fe y creyendo, agrado a Dios. Y teniendo la esperanza de que nadie me mueva de esta bendita esperanza. Agrada a Jehová, esfuérzate. Número 2, punto y coma, esfuérzate. Ahora, remontémonos también a Josué 1:8 y 1:9, donde dice: solo te pido, Josué,
que te esfuerces y seas valiente. Que te esfuerces y seas valiente. Ahora, ¿qué es esforzarme? Si es por gracia, si es con el fuego de Dios, si no es por obras. Esforzarme es que mientras esté en este cuerpo humano y tenga un espíritu que Dios me resucitó y tenga la presencia de Dios, hay una batalla, porque mi cuerpo y mi carne me piden por naturaleza las cosas que son de aquí abajo, que es la mesa del diablo, que es todo lo que es pecado, que es todo lo que es del mundo, por naturaleza. Y las cosas espirituales, Dios. Y el libre albedrío que Dios me dejó para esforzarme mediante la fe, golpear mi cuerpo simbólicamente, ¿eh? No se vaya usted a flagelar, no, la Biblia es simbólica, como Pablo dijo, porque yo golpeo mi cuerpo, hoy te lo voy a decir cómo, y lo pongo en servidumbre. ¿Qué es golpear mi cuerpo? Que cuando venga un antojo a mi carne y lleguen a seducirme, Satanás y sus instrumentos, golpeé mi cuerpo mediante la fe y le diga a mi cuerpo, no toques. Eso te va a llevar a la muerte. Y mediante el fuego, golpear a las concupiscencias y ponerlo mejor en servidumbre. Eso es esforzarme. Y nos ha dejado Dios la fe, nos ha dejado el fuego, porque la piedad y llegar a la perfección es poder, como dice en Santiago, la perfección, el llegar a la imagen de Dios, la piedad que así habla, es poder gobernar todos mis miembros, sobre todo el miembro más difícil, que es la lengua. Gobernarlos y dárselos a Dios para que los mueva. Pero para poder yo gobernar todos mis cuerpos, mi ojo es que no volteen a ver las cosas vanas. Mis oídos, que no escuche yo mentira y escuche que me rasquen y cosas bonitas que son corruptibles, y tapar el oído. Mi lengua, de no pecar para hablar mal, etcétera, todos los deseos de la carne. Entonces esfuérzate, ya vimos lo que es esfuérzate. Y dice también aquí, y aliéntense tu corazón, aliéntense. ¿Cómo voy a alentar mi corazón? Con el yelmo de la salvación, con lo que le acabo de explicar. ¿Qué dice? ¿Cómo se alentaba este varón? ¿Qué dice? Señor, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad. Alentarme es que esto ya viene, que esto ya viene. Alentarme es decir, voy a ser arrebatado. Alentarme es decir, voy a ser transformado. Alentarme es, se va a enjugar toda lágrima. Alentarme es, voy a conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob, a María, a José, a Cristo, a Dios, a Pablo, a Pedro, a Juan. Alentarme es, como le pongo el ejemplo, alguna ocasión yo le dije que tuve la oportunidad y el privilegio de compartir la palabra a presos. Y ahí dentro de una cárcel, pues bueno, las personas que tenían unas sentencias de 70, 80 años, pues no les alentaba nada les alentaba, porque ya habían perdido la esperanza de salir libres, ya tenían la sentencia. Dentro de aquí en México, dentro de esas organizaciones, hay que escuelas, que hay que trabajar y pintar para acortar los años. Una persona que tenía 89, pues ya no tenía esperanza. Ahora, una persona que tenía una sentencia de 2 o 3 años, pues se alentaba cuando trataban de picudearlo para que peleara o para que cometiera un ilícito dentro de la cárcel y le aumentaran años, porque dentro de la cárcel también mucha gente ha entrado por 3 o 4 años y no sale porque cometió la burrada de pelear o de picar a alguien, ¿no? Entonces, se alientan y van a la escuela y pintan porque tienen la esperanza de salir. Ahora, váyase dando cuenta, los del mundo no tienen esa esperanza. Los que estamos vivos tenemos esta esperanza y nos alentamos
Y es una riqueza que Dios nos ha dejado, porque aquí está en la venta palabra. Aliéntese tu corazón con esta riqueza y esta promesa que Dios nos ha dado a los que estamos vivos, a los que tenemos todavía oportunidad. Sí, espera en Jehová. Así termina este salmo. Sí, amén. Espera en Jehová. No te desanimes. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, que para ello hay que estar velando, hay que estar cuidando con temor y temblor todos los días, día con día. Hay que estar humillándonos y estarle pidiendo a Dios para que este fruto y este consejo que nos está dando lo podamos ejercer y podamos tener esta riqueza que Dios nos está dejando aquí. Bueno, vamos a empezar el Salmo 28, bendito hermano y bendita hermana. 28:1. Palabra de Dios. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. Muy importante meditar en cada enseñanza que Dios nos deja, porque esta es una palabra viva para meditarla y para ver cuál es la enseñanza que Dios nos da. A ti clamaré, oh Jehová. No voy a clamar al Dios trabajo, no voy a clamar a otro Dios o a otro ídolo, porque ya los dejé. Porque a todas las necesidades, tanto físicas que voy necesitando en este camino, como espirituales, el único Dios que me puede dar lo que yo necesito para mantenerme firme es Dios. Entonces, cuando este varón está diciendo a ti clamaré, es que no hay otro Dios en que podamos nosotros poner la confianza, como muchos engañados que piensan que son cristianos, que en las necesidades van y ruegan un trabajo, van y ruegan un favor, van y ponen la confianza en otra cosa y no esperan en Dios. En la enfermedad física, en la enfermedad espiritual, en las necesidades, en la adversidad, en cualquier situación que se me presente, mi auxilio pronto es Dios. Y Él no desampara cuando hemos dejado todos los dioses y hemos dejado de confiar en el dinero, en la cuenta bancaria, en un ser que tiene dinero y que nos puede ayudar, y que nosotros no utilizamos esos medios más que a Dios. Ahora, una cosa es que Dios, al clamar, puede utilizar un instrumento para ayudarte. Es muy diferente. Ahora, a ti clamaré en toda situación, oh Jehová. Ahora, roca mía. Muy importante también, porque estamos viendo también protección. Estamos viendo en el Salmo 27 de los enemigos, de los que nos quieren hacer daño. Ahora, roca mía. Tiene mucha enseñanza los simbolismos que Dios nos pone. Para empezar, cuando habla de una roca, no habla de una piedra, habla de una roca. Una roca puede ser una peña de 15 metros por 10 metros, una roca grande, peñasco grande. Y yo le digo, si usted agarra un bat, un cuchillo, un picayelos, una lanza, una pistola, ¿qué le puede hacer a esa peña si le quiere dar balazos, si le quiere dar cuchillazos? Ahora, los simbolismos, roca es que no penetra ninguna arma forjada por Satanás y por sus adversarios, y que es un blindaje, para que me entienda. Y también roca mía es, como viene en el Nuevo Testamento, la piedra que puso Cristo Jesús. Que Cristo Jesús dice de esta manera, hablando también de la roca: el que entra por la puerta del redil y tiene el privilegio de escuchar estas palabras y las hace y cree y las practica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca.
vinieron los cuchillazos, vinieron las metralletas, espiritualmente hablando, que habla de lluvias, de río y del mar. Vinieron y golpearon. Y no pasó nada, porque Jehová es la roca de ellos, de los obedientes, de los santos. Es un castillo, es una fortaleza. Bueno, entonces, a ti clamaré, roca mía, y decir roca mía es porque estoy haciendo sus mandamientos. Yo no puedo decir roca mía, como muchos dicen, Cristo, Dios es mi pastor y nada, y ya están pecando, por favor. Ni Dios ni Cristo es pastor de los cabritos. O sea, todas estas bendiciones espirituales tienen un precio. Roca mía, no te desentiendas de mí. Y otra vez, ¿quién escribe? David. En otros salmos también escribe Salomón, pero este salmo lo escribe David. ¿Quién fue David? Amigo de Dios. Como hemos dicho, ¿quién puede pedirle a Dios sus riquezas? Ahora, cuando dice, no te desentiendas de mí, Señor. Este es el temor. ¿Sabe, bendito hermano y bendita hermana, cuál es mi miedo, cuál es mi horror? Que Dios me quite su presencia, que me voltee su rostro. Es la peor desgracia que me puede pasar aquí en el planeta Tierra, porque eso me va a llevar al lago de fuego, al engaño, al velo. Es un horror. Entonces, en alguna ocasión Cristo Jesús dice, yo y el Padre trabajamos hasta el día de hoy, atendemos al rebaño. Señor, no dejes de ponerme tu mesa, no dejes de poner aderezo delante de mí, no dejes, mi Señor bendito, de fortalecerme, no me desatiendas, Señor, sígueme amando, pero recuerde, ¿a quién ama Dios? No me desatiendas, Señor, para que no sea yo dejándome tú. Y esta es la muerte espiritual. Porque, fíjese bien, bendito hermano, para que no sea yo dejándome tú. ¿A quién deja Dios? Mire, yo le voy a decir una cosa. Dios es fiel. Dios, desde el momento en que me dijo, hijo, toc, 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 quiero entrar dentro de tu vida, quiero habitar dentro de ti, cree para que yo pueda guiarte y yo soy fiel, nunca te voy a defraudar, nunca te voy a desamparar. Ok, Señor. Pero, recuerda, hijo mío, yo aborrezco la desobediencia, aborrezco la infidelidad. El día que tú peques, yo me voy a salir, te voy a dejar. De otra manera, no te voy a dejar. Por eso dice, para que no sea yo dejándome tú. Y recordemos, ya vimos también nuestro Rey de Reyes, cuando cargó con todo el pecado, que dijo, Saba, Saba, Sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Como lo vimos en Salmos 22. Entonces, Dios no puede habitar con el pecado. Dios solamente me puede dejar cuando peco. Ahora, cuando dice no me desatiendas, es que si Dios me desatiende un día, yo puedo caer. Mi carne se va y se inclina a las cosas del mundo. En un ratito que Dios me deje. En un momentito, por eso dice, no me desatiendas, Señor. Porque si me desatiendes, yo sé que voy a pecar. Y de igual manera yo se lo digo. Y se lo testifico. Si Dios se sale de mí, yo peco. Yo soy débil, hermano y hermana. Yo soy de carne. Claro, no milito en la carne. El que me quema los deseos de la carne es Dios. Pero ¿qué le tengo que pedir todos los días? Señor, no, por favor, no me dejes. Porque si me desatiendes, Señor, yo sé que voy a pecar. Y yo sé que tú me vas a dejar. Dice, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Y ahí está, ahí está. Dios me deja, ¿y a dónde voy? Abajo, a donde están los muertos, al mundo. Descender. Mientras Dios esté conmigo, estoy en la cruz, estoy en el monte, estoy en la azotea, tengo las alas del gran águila, estoy caminando en el mar,
Mis enemigos y los muertos están bajo mis pies mediante el poder de Dios para que nadie se jacte. Entonces, si Dios me desatiende, por eso todos los días le tengo que rogar su maná, todos los días le tengo que pedir su luz, todos los días me tengo que humillar mientras esté en este cuerpo humano y mientras no venga Cristo Jesús. Es lo que nos está enseñando Dios, el ser pobre de espíritu, el depender, el tomar nuestro báculo todos los días, el estarle pidiendo alimento, el estarle rogando que no nos desatienda. Y más, cuando vemos nuestros adversarios, cómo se multiplican, cómo está la apostasía, cómo están de engañados. Más en estos tiempos. Para que no sea yo, Señor, semejante a los que descienden al sepulcro. Porque si Dios me quita su presencia, ya no puedo volar. En automático resbalo. En automático regreso para abajo, en donde está el trono del diablo, en donde está la serpiente, que es el mundo. Por eso dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Estamos aprendiendo cuál es la verdadera oración, cuál es como dice la bendita palabra, ¿verdad? El principio de la oración es el temor a Jehová, ¿sí? Y en todo momento, desde que yo soy cristiano, en todos los días temo, todos los días tiemblo, todos los días le pido a Dios su protección, todos los días, que nos ha dejado. Para eso es la oración, para eso dejó la oración, no para decir, Señor, que encuentre trabajo, Señor, dame dinero, Señor, pero bueno, ¿para qué digo? Hacen de las riquezas de Dios, como todo, y echan a la basura las riquezas, porque la oración es una riqueza para saber pedir lo que nos conviene en este camino, sabiendo que mientras estemos aquí creciendo con la cizaña, estamos en peligro, nos estamos jugando la vida. Y en un momentito que Dios me volteé, me arrebató. Satanás, los lobos y todo su ejército están en todo momento rodeándome, y a usted, si está guardando los mandamientos, a ver en qué momento Dios voltea su rostro para robarlo y llevárselo. Entonces, yo he conocido hermanos que alguna ocasión tuvieron un crecimiento por Dios, una comprensión de la palabra, y empezaron a menguar en la oración, en las rogativas, en el temor, y ya no están aquí. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Ahora bien, ¿qué es alzar las manos? Yo ya le había comentado que es alzar las manos hacia su santo templo. Claro, el santo templo es donde Dios habita, pero también hay un santo templo profetizado y espiritualmente, que es, fíjese bien, que es la iglesia que Cristo Jesús vino a levantar con su sangre. Es su templo, es morada de Dios el día de hoy. Ahora, ¿qué es estar levantando mis manos? Recuerde que manos, siempre que nos habla de manos, habla de obra, habla de trabajo. Y decirle, Señor, yo levanto mis manos hacia tu santo templo, es decir, mira, mi Señor, mis manos están trabajando en tu obra. En el campo que Dios me dejó, Señor, no he salido de tu templo. Señor, mis manos no las estoy ofreciendo para el trabajo de las riquezas carnales, para el trabajo del egocentrismo. No, Señor, mis manos están para apacentar tus ovejas, para cuidar tus ovejas. Ahora, recuerdo una cita bíblica cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. Y las primeras batallas que tuvieron, recuerdo que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Dios empezaba a tener dominio sobre sus adversarios. Cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, los enemigos empezaban a tener control de la guerra.
Moisés volvía a levantar las manos ya después de horas cansado y descansaba. Ahora, ahorita le voy a explicar eso. Entonces, a los lados de Moisés estaban dos varones que le ayudaron a sostener sus manos para que el pueblo no perdiera la batalla. ¿Qué significa eso? Moisés es una sombra de nuestro Señor Jesucristo como libertador. Y Cristo Jesús vino a trabajar para su Padre. Cristo Jesús sus manos las tuvo en todo momento levantadas a su Padre. Y mientras las tuvo levantadas nosotros, peleando contra Satanás, declaramos victoria. Pero Cristo Jesús dijo, voy a levantar una iglesia para que me ayuden a levantar manos. Porque si Cristo Jesús es el esposo, la iglesia, como mujer, es una ayuda idónea para la obra que nos encomendó. Entonces, hay mucha profundidad al que tiene el espíritu, al que no anda en la carne. Porque los que no dicen, este se la fumó, qué fábulas, cómo inventa. No, mire, recordemos, el espiritual acomoda las cosas a la espiritualidad. Por eso Dios ha dejado un sello, para que nos digan locos. Entonces, pocos son los suscriptores, pocos son los que ven estas enseñanzas y pocos son los que las pueden comprender. Gloria a Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, cuando alza mis manos hacia tu santo templo, oye mi voz, Señor, que le está diciendo, oye mi ruego, Señor, porque yo tengo, tú estás viendo que estoy trabajando en la obra, tú estás viendo, Señor, que mis manos están levantadas a los que son de arriba, a los que son tus ovejas. Ahora, yo le voy a pedir favor a Dios, voy a pedir que no me desampare si estoy cumpliendo con esto. Dice, no me arrebates juntamente con los malos. Ahora, meditemos, arrebatar. Igual, nos habla de un arrebatamiento cuando venga Cristo. ¿Qué es un arrebatamiento? Porque la palabra de Dios dice que cuando venga Cristo, en un abrir y cerrar de ojos, nos va a arrebatar. Y un abrir y cerrar de ojos es en menos de un segundo. De igual manera, como dice en Pedro, cuando Dios se desatiende de nosotros, nos viene destrucción repentina, así como una persona que sale de su casa y por distraerse puede morir en un segundo, porque lo atropelló un camión y ni se dio cuenta. No se dio cuenta. De igual manera, así, si Dios se desatiende, en una fracción de segundo, me arrebataron. Como ya le dije yo, Dios voltea tantito su rostro y mire, ¡pum!, los lobos están acechándome. Satanás, ¡pum!, me arrebatan rapidísimo. Al que tiene oídos para oír, escuche lo que el Espíritu Santo dice. No me arrebates, Señor, juntamente con los malos. Ahí está. ¿Arrebatarme a dónde? Al mundo, a las tinieblas, al sepulcro, a descender. Porque los malos están abajo y los buenos están en la cruz. Esa es la gran diferencia. Como dice en Santiago, muéstrame, oh cristiano, tus obras, tu vida, tu fe, tu vida con obras, y yo te voy a mostrar mi fe con obras, y tú muéstramela sin obras. Ahora, si yo no vuelo, si no camino en el mar, pues obviamente son cristianos muertos, son malos. No me arrebates, Señor, con los malos, no me arrebates con ellos, no. No me arrebates juntamente con los malos, dice en el 3, y con los que hacen iniquidad. Porque una vez que Dios me quite su presencia, como le dije, por naturaleza, mi carne busca las cosas de abajo y voy a ser uno de los muchos incircuncisos de la puerta ancha que me queda engañado pensando que soy cristiano,
que me quede engañado abajo en la carne diciendo Señor, Señor, y que cuando venga me diga hacedor de maldad. No me dejes, Señor, no me desampares con los que hacen iniquidad. Entonces, dice, los cuales hablan paz con sus prójimos. Es lo que le digo. Siguen hablando, no, ¿qué es hablar paz? Es hablar, la paz es Cristo. Y siguen hablando, Cristo vive, hermano, y Cristo, y venga para acá, y arrepiéntase, hermano, y mire, ya viene Cristo. Siguen hablando, sí, pero engañados ya. Los cuales hablan paz con su, pero la maldad está en su corazón. O sea, por eso le digo, ¿verdad? Muéstrame cristiano, tu cristianidad, sin alas, sin estar en la cruz, pues eres malo, tu corazón está lleno de maldad, eres mundano, eres de aquí abajo. Pero la maldad está en sus corazones. Dales conforme a su obra, dice en el versículo 4, y conforme a su perversidad de sus hechos. Dale, Señor, conforme a su obra y conforme a la perversidad. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Bueno, ¿por qué estará pidiendo este varón contra sus hermanos, contra su pueblo, estas cosas? Si Dios lo permite, mañana se lo aclararé porque se nos ha ido la hora. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 37. No se lo explico yo ahorita porque ya no me alcanza el tiempo para profundizar el por qué está pidiendo destrucción, el por qué está pidiendo la ira de Dios para ellos. Vuelvo a repetir, siendo familia, siendo pueblo, siendo hermanos, porque los hebreos en el Antiguo Testamento era una genealogía, era un grupo que Dios los unió y que les dijo ámense y que era una familia, el por qué. Así que bendito hermano y bendita hermana, yo deseo de todo corazón que cada bendita palabra toque y que Dios le dé luz para poder hacer conforme a su verdad. Le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.